Buen día, hoy hablaremos de los fenómenos interfaciales, en los cuales los locutores del tema serán Erika Ábalos Toledo, Luis Chaca Miranda, Jean-Pierre Varas y quien les habla, Felipe Muñoz Pozo. Como introducción al tema, les hablaré de los fenómenos interfaciales. Resulta ser un tema de gran importancia para el hombre los denominados fenómenos de superficie, como la tensión superficial, capilaridad, hidrofilia, absorción, entre otros, son de gran interés para las industrias químicas y metalúrgicas. La tensión superficial, particularmente en la industria de la metalurgia, se ocupa en el proceso de flotación. Es un claro ejemplo del uso de los fenómenos de superficie a través de reactivos que ayudan a modificar o mejorar las propiedades del material. La importancia de estos estudios radica tanto en la parte económica como en los avances que pueden implementar las industrias. ¿Qué son los fenómenos interfaciales? Un fenómeno interfacial puede definirse como aquel relacionado a la interacción de por lo menos el seno de una fase líquido-sólida con otra fase sólida-líquido-gaseosa, o con el vacío, en la región estrecha que sucede la transición de una fase a la otra. Interfase es el límite entre dos fases invisibles. La propiedad más relevante de la interfase es su área, la cual en general es grande en la mayoría de las aplicaciones de interés. Superficie. Una superficie es en realidad una interfase, intercara o interfase. Fase. Es una parte o porción homogénea del sistema, con propiedades intensivas constantes a lo largo de todas las fases. Una interfase es el espacio de un sistema el cual ocurre una transición de una fase a otra. Por ejemplo, interfaces sólido-sólido, líquido a gas, etc. Existen varios tipos de interfaces, entre ellas sólido-sólido, sólido-líquido, sólido-gas, líquido-líquido y líquido-gas. Interfaces líquidas. Ciertas sustancias se dispersan en el seno de un líquido, tienden a emigrar o a concentrarse en la superficie o interfase de un líquido. Se les denomina interfase a aquellas zonas donde existe una separación entre dos fases. Si se tiene dos fases en contacto que tienen propiedades intensivas, se deben diferenciar en algunas de estas propiedades y por ende existe una zona de transición, donde éstas cambian desde su valor en una fase hasta el valor que ganan en otra. Al contacto entre dos fases alfa y beta, que recibe el nombre de interfase o región interfacial, en donde las propiedades varían desde la fase alfa hasta la fase beta.
La energía superficial se define como la energía necesaria para romper los enlaces intermoleculares, dando lugar a una superficie. En la física del sólido, las superficies deben ser intrínsecamente menos favorables energéticamente que la masa, es decir, debe haber una fuerza que genera la superficie. La energía superficial puede ser definida como el exceso de energía de la superficie de un material comparado con la que tendría si estuviera inmerso en la masa. Para los líquidos, la tensión superficial y la densidad de energía superficial son idénticas. Si se corta un sólido en piezas menores, se rompen sus enlaces y entonces se consume energía. Si el corte es reversible, la conservación de energía nos dice que la energía consumida en el proceso de corte debe ser igual a la energía inherente en las dos nuevas superficies creadas. La unidad de energía superficial de un material debe ser, por lo tanto, la mitad de su energía de cohesión, siendo el resto de condiciones iguales. En la práctica, esto es cierto solo para una superficie recién cortada, preparada en vacío. Las superficies a veces cambian de forma irreversible, alejándose de modelos simples. Se han encontrado regiones altamente dinámicas, que reaccionan o cambian rápidamente, lo que hace que la energía superficial se vea reducida por proceso de absorción. Un ejemplo de esto es como algunos animales utilizan la tensión superficial del agua. En la figura se observa un arácnido fotografiado mientras camina sobre el agua. Se observa que el peso del arácnido está distribuido entre sus 8 patas y el abdomen, por lo que la fuerza de sustentación que debe proveer la superficie del agua a la tensión superficial sobre las 8 patas y el abdomen debe ser igual al peso del arácnido. La fuerza que se requiere en dinas para romper una película de 1 centímetro de longitud se puede establecer de forma equivalente a la energía superficial en ergios por centímetro cuadrado. La tensión superficial se define en general como la fuerza que hace a la superficie, dividida por la longitud del borde de esa superficie. Por ejemplo, en la siguiente fórmula, donde F es la fuerza que debe hacerse para sujetar una superficie de ancho I, el factor 2 en la ecuación se debe a que una superficie tiene 2 áreas, una por cada lado de la superficie, porque la tensión superficial actúa doblemente. Soy Felipe Muñoz y a mí me tocó hablar sobre el mojamiento y distribución de fases. El término de mojabilidad describe el equilibrio de las fuerzas superficiales e interfaciales de un sólido por estar en contacto con un fluido en un lugar de otro. Una gota de un fluido preferentemente mojante desplazará a otro fluido en el extremo y se dispersará por toda la superficie. Contrariamente, si un fluido no mojante se deja caer sobre una superficie ya cubierta por el fluido mojante, formarán gotas, minimizando su contacto con el sólido. Hay distintos tipos de mojabilidad desde el punto de vista físico-químico. En este caso, dos: mojabilidad mixta y mojabilidad fraccional. Hablaremos de mojabilidad fraccional. En este caso, el hecho de que la mojabilidad de un cuerpo pueda ser alterada por compuestos absorbibles presentes en el crudo hace inferir que pueden existir formas heterogéneas de mojabilidad de las rocas de reservorio. Generalmente, la superficie interna del cuerpo está compuesta por muchos minerales con diferentes superficies y propiedades de absorción, lo cual puede ocasionar variaciones en la mojabilidad. La mojabilidad fraccional también puede llamarse mojabilidad heterogénea
o también moteada o dalmatiana. Otro tema que tocó hablar es sobre los ángulos de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la superficie de un líquido al entrar en contacto con otra superficie sólida. El valor del ángulo de contacto depende principalmente en la relación que existe entre la fuerza de adhesión del líquido y el sólido y la fuerza de cohesión del propio líquido. Cuando una fase líquida y una fase sólida entran en contacto, forman una interfase común. El ángulo de contacto tiene relación a la mojabilidad de un determinado sólido. Por el líquido viene determinada por el ángulo de contacto θ. En ella se representa esquemáticamente una gota de líquido, reposando en el equilibrio sobre una superficie sólida horizontal y en una atmósfera de gas. Método de medida del ángulo de contacto. El ángulo de contacto varía en función en el tiempo y el estado de equilibrio. Según estas premisas podemos diferenciar varias posibilidades a la hora de medir el ángulo de contacto. Se puede medir en gota estática. Estas se producen antes de la medida y tiene valor constante. Otro método es gota dinámica. En gotas dinámicas, el ángulo de contacto mide mientras la gota se expande y se retrae como resultado de la tensión para alcanzar el equilibrio. La superficie límite se renueva constantemente durante la medida. Perfil del ángulo de contacto. Según la ecuación de Young, por un sólido ideal, define el ángulo de contacto como el balance en fuerza que lo interrelaciona con la tensión interfacial, que actúa en la línea de contacto en tres interfaces. Cuando θ es menor a 90 grados, se dice que el sistema moja o el líquido moja al sólido. En el caso que el ángulo θ se aproxima a cero, el líquido se expande sobre el sólido y se dice que está mojado y que el mojado es perfecto. La mayoría de las superficies de los sólidos son rugosos y pueden ser químicamente heterogéneas. Esta condición difiere de la suposición hecha por Young en su ecuación, ya que supone un sólido ideal, los cuales son difícilmente encontrados. En superficies perfectamente lisas, el ángulo de contacto aparente es idéntico al ángulo de contacto actual. Trabajo de adhesión y cohesión. Las moléculas en estado líquido experimentan una fuerte fuerza de atracción intermolecular. Cuando esas fuerzas son entre moléculas iguales, entonces las referimos como fuerzas cohesivas. Por ejemplo, como se ve en la imagen, las moléculas de una gota de agua se mantienen unidas por fuerzas de cohesión, y las fuerzas de cohesión especialmente fuertes en la superficie. Esto constituye la tensión superficial. La adhesión. La adhesión es la propiedad de la materia por la cual se unen dos superficies de sustancias iguales o diferentes, cuando entran en contacto y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares.
La cohesión. La cohesión es distinta a la adhesión. La cohesión es la fuerza de atracción entre partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo, mientras que la adhesión es la interacción entre las superficies de distintos cuerpos. Cuando las fuerzas de cohesión son entre moléculas diferentes, se dice que son fuerzas de adhesión. La fuerza de adhesión entre las moléculas de agua y las paredes de un tubo de vidrio son más fuertes que las fuerzas cohesivas, con lo que se desarrolla un mecanismo de elevación del agua sobre las paredes de vasija y contribuyendo por tanto a la acción capilar. No, se lo respeto. Coeficiente de extensión. Cuando una sustancia como el ácido oleico, por ejemplo, se coloca sobre la superficie del agua, aquella se extenderá sobre esta, formando una película si las fuerzas de adhesión entre la sustancia y la superficie acuosa son mayores que la fuerza de cohesión existente entre las moléculas de la sustancia. La energía necesaria para romper esta adhesión es lo que se denomina trabajo de adhesión, como lo que ocurre en la superficie de las plantas en donde las fuerzas que aplica el coeficiente de extensión hacen que las gotas permanezcan sobre la hoja. A continuación se darán ejemplos de la vida cotidiana, aplicaciones en la industria como la flotación en donde los agentes tensoactivos aplican la adsorción de surfactantes en superficies sólidas. También su utilización en los espumantes, depresores y activadores. Carpetas asfálticas, condicionamiento de hidrofobia, lubricantes, corrosión y recuperación de petróleo mediante drenaje con soluciones de surfactantes.